Hola amigos, bienvenidos al canal El Maestro. En este video vamos a tratar el tema El Rey Harald Diente Azul. El Rey Harald ha pasado a la historia como el monarca que unificó Dinamarca y propició la introducción del cristianismo en los territorios vikingos. El sobrenombre de Diente Azul aparece en una crónica en latín de la época hecha por un monje que relata la historia de Dinamarca desde el siglo IX hasta el siglo XII. El rey Harald debió padecer algún tipo de enfermedad en uno de sus dientes que tenía un color más oscuro de lo normal. El nombre de la tecnología Bluetooth está inspirado en este rey vikingo. Harald fue un rey guerrero y en su empeño de aumentar su poder, decidió conquistar el reino de Noruega, donde reinaba su sobrino Harald Grafell, llamado Capa Gris. En las crónicas se relata que Diente Azul estuvo detrás de una conspiración que terminó con la vida del rey de Noruega, después que éste fuese invitado a Dinamarca y fuese asesinado en ese territorio. Después de esto, Diente Azul conquistó a Noruega y puso a un rey vasallo, obligando al reino a pagarle tributo. Hacia la frontera sur de Dinamarca estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que veía a los territorios vikingos y eslavos como paganos, que había que convertir al cristianismo. Con este propósito, el emperador Otón II el Rojo atacó a Dinamarca en el 974. Según las crónicas de la época, Harald Diente Azul no tenía intenciones de adoptar el credo cristiano y rechazó las incursiones de Otón II y además adquirió territorios más allá de las fronteras de Dinamarca. No obstante, Otón II, cuando los daneses se retiraron a su territorio, pudo recuperar nuevamente las tierras perdidas. Existen registros que confirman que los daneses ya conocían la religión cristiana desde el año 965, pero consideraban a Cristo una más de las divinidades que existían en el territorio, las cuales eran capaces de realizar muchos más prodigios y milagros. Todo esto queda relatado en la crónica de Sajonia, escrita por Widukind de Corbey. En esta misma crónica se relata que el rey Harald había recibido la visita de un clérigo de la catedral de Colonia llamado Popo. El rey Diente Azul y el clérigo entablaron una discusión donde el religioso afirmó que solo había un Dios verdadero y que las divinidades en las cuales creían los daneses eran solo demonios. Ante esta afirmación, el rey le requirió al monje si estaba dispuesto a demostrar su fe. Al día siguiente el rey ordenó a poner un pedazo de hierro al rojo vivo y le pidió al cristiano que lo cogiera y cargara con él. El clérigo alemán, ante la vista de todos, cumplió con lo que le pidió el soberano y además le mostró sus manos sin ninguna herida. Ante tal prueba, Harald Diente Azul ordenó que el cristianismo fuera la única religión aceptada en todo su territorio. Además hizo que el rey de Noruega, Håkon Jarl, que era su vasallo, y sus hombres que estaban en Dinamarca, se bautizasen y los envió a Noruega con un grupo de sacerdotes cristianos para comenzar la evangelización. Sin embargo, el rey de Noruega, Håkon Jarl, hizo caso omiso de las órdenes de Diente Azul e hizo desembarcar a los clérigos, y una vez en territorio noruego hizo sacrificio a los dioses vikingos. Ante esta provocación, Harald Diente Azul atacó toda la costa de Noruega, forzando a los habitantes a refugiarse en los bosques y montañas. Cuando Diente Azul dejó Noruega, el rey Håkon Jarl volvió a tomar el poder y dejó de pagar el tributo al rey de Dinamarca. Al final del reinado de Harald Diente Azul, estalló una guerra civil. Su hijo Svein Svagdred Barbapartida le reclamó una parte del reino, pero Diente Azul se la negó, ya que era hijo de una concubina y no le tenía ningún afecto.
Tras alcanzar la edad adulta, Svein Barbapartida, al mejor estilo vikingo, reclutó a los opositores al rey de Dinamarca y se dedicó a hacer expediciones de saqueo en las costas de Dinamarca y en otros territorios. Así entonces Harald Diente Azul reunió un ejército y se fue al combate contra su hijo, el cual fue derrotado, pero una flecha lo hirió de gravedad, causándole la muerte en el mes de noviembre del año 987. Fue el primer rey de Dinamarca enterrado en tierra consagrada en la primitiva iglesia de madera de Roskilde. Su tumba no se ha podido conservar hasta la actualidad. Después de la muerte del rey, finalmente su hijo Svein Barbapartida pudo cumplir su sueño de ser rey de Dinamarca. Hasta aquí el tema del video. Espero le haya gustado y lo pueda compartir. Lo invito a suscribirse al canal, a compartir los videos y a activar las notificaciones. Este es un canal de historia universal, cultura universal, curiosidades de la historia, arte, mitología, religiones. Les deseo un buen día. Muchas gracias.